Bueno, muchas gracias al Laboratorio Lilly por la invitación, gracias al Colegio Mexicano de Urología por su evento, que sea todo un éxito. Cuando platicamos de disfunción eréctil, casi siempre viene a la mente el paciente ya después de los 40 o 50 años de edad. Sin embargo, también tenemos que entender que también es un problema que se presenta en población más joven, ¿sí? A veces creemos que el paciente antes de los 40 años de edad está exento y la realidad es que no. Fíjense, cuando vemos las prevalencias no solamente de problemas de disfunción eréctil, sino también de disfunción eréctil de origen orgánico, encontramos que la prevalencia en el rango de edades de 18 a 24 años puede ser hasta de un 3%, en el rango de 20 a 24 es hasta un 12%. ¿Cómo son cifras que de repente nos dejan sorprendidos por la frecuencia que podemos encontrarlas? Acuérdense también que si analizamos pacientes menores de 40 años, donde entra el rango de edad del que estamos platicando, pues hay cifras variables desde un 14 hasta un 45%, donde la causa es orgánica de esta disfunción eréctil. E inclusive en muchos de estos casos, casi más del 72%, la causa es vasculogénica, algunos otros de origen neurogénico. ¿Cómo la causa psicógena que pensaríamos que se lleva todos los reflectores y que es la causa principal viene no siendo necesariamente tan frecuente, solamente 13% en algunas series como la de Donatucci? Y si vemos casos donde pensaríamos uno que son disfunciones eréctiles psicógenas como la disfunción eréctil asociada a la luna de miel, pues vemos que si a estos pacientes les hacemos inyección intracavernosa y tomamos el grupo de los que no respondieron, encontramos una causa vascular en la mayoría de estos casos. Entonces, ¿cómo hay que tenerla en consideración también? Es muy importante. Los principios diagnósticos realmente no difieren mucho de lo que hacemos en general. Una historia clínica completa sería el primer paso, una historia sexual realizada apropiadamente, una historia psicosocial. Y desde el interrogatorio creo que es muy importante aquí en este grupo de pacientes de esta edad tratar de distinguir entre un origen psicógeno y un origen orgánico. Sabemos que la prevalencia de organicidad pareciera ser mayor cuando el problema es lograr la tumescencia y pareciera ser que el problema de psicogenicidad muestra mayor prevalencia cuando el problema es mantener una erección que inicialmente sí se había logrado. Algunas otras formas que nos ayudan a diferenciar la forma de inicio, las circunstancias en las que ocurre la disfunción eréctil, el curso, cómo están las erecciones no coitales, cómo están las erecciones nocturnas, si hay algunos otros problemas psicosexuales, si hay problemas en la relación de pareja o si había gran ansiedad o miedo. En estos casos podemos ayudarnos a distinguir entre un origen central y un origen orgánico. Fíjense, este estudio es bien interesante porque es uno de los pocos estudios que hay en población específicamente joven. Son más de 3.700 jóvenes suizos de 18 a 25 años de edad, todos sexualmente activos. Una evaluación basal, que se le llamaba T0, y a los 15.5 meses una evaluación T1. Fíjense cómo la mitad de los pacientes tenían disfunción eréctil en la visita inicial y la mantenían a los 15 meses de seguimiento. 14% de los pacientes que en la visita inicial no tenían disfunción eréctil la desarrollaron al cabo de esos 15 meses de seguimiento. Y los factores predictivos eran interesantes. Los factores predictivos de que el paciente joven presentara disfunción eréctil, la pobre salud mental, mientras más complicado está la salud mental del paciente, más probabilidad de tener, muy asociado a estados depresivos, y en estas épocas de pandemia la depresión creo que está a la orden del día, la ansiedad también. El consumo de fármacos sin prescripción es un factor muy importante también en estos pacientes. Y fíjense cómo los factores predictivos de que esa disfunción eréctil que ya estaba en la visita inicial persista, estaba asociado sobre todo a la presencia de múltiples parejas sexuales, que es un escenario que vemos también frecuentemente en el paciente joven. Los factores de riesgo, fíjense que difieren un poquito entre el paciente joven y el paciente ya mayor. Aquí no tenemos que borrar esa idea del síndrome metabólico, de todo eso, porque pareciera ser que más bien los factores de riesgo van relacionados con el tabaco, relacionados con el uso recreacional de drogas. Otros factores, sobre todo dislipidemias que se manifiestan en edad temprana, sobre todo dislipidemias familiares también pudieran tener, pero creo que en este rango de edades el principal factor de riesgo fue el tabaquismo en pacientes jóvenes para presentar esta disfunción eréctil. ¿Qué hay acerca de las etiologías? Hay orígenes vasculares, orígenes neurogénicos, como evento adverso de medicamentos que está tomando el paciente por algunas otras causas o algunas endocrinopatías que pueden ocasionar. ¿Qué hay acerca de la etiología vascular? En ese rango de paciente no esperemos ver el paciente que tiene ocluidas las coronarias dentro de un escenario de aterosclerosis generalizada, sino más bien pacientes que tienen un trauma subclínico perineal que va llevando en forma repetida a la enfermedad arterial oclusiva focal. Eso fue escrito por Lehmann desde el 95.
Y aquí está asociado grandemente con la relación del ciclismo con la disfunción eréctil. Más de 3 horas de ciclismo por semana elevan el riesgo de disfunción eréctil. Acordarnos que la velocidad de pico sistólico en la arteria cavernosa pasa a 0 ocasionado por la presión perineal, y esto es un factor de riesgo que lleva a enfermedad arterial oclusiva focal. También hay evidencia de que estos pacientes jóvenes con disfunción eréctil orgánica tienen daño subclínico endotelial en varones jóvenes con estos problemas. Se manifiesta por alteraciones en presión sanguínea, niveles elevados de proteína C reactiva, cambios en colesterol, triglicéridos y algunos otros factores cardiovasculares. Se sabe también que muchos casos de disfunción eréctil orgánica en pacientes jóvenes que no tienen una causa identificable puede ser por presencia de estos factores subclínicos. ¿Qué hay acerca del origen neurogénico? 2 padecimientos en particular: la esclerosis múltiple, que eleva 2.2 veces el riesgo de tener disfunción eréctil en menores de 40 años, y la epilepsia, donde 42% de los epilépticos en edades jóvenes tenían disfunción eréctil, y se considera que de 1.8 a 3 veces más riesgo de disfunción eréctil en pacientes con epilepsia. ¿Qué hay acerca también de los pacientes jóvenes con traumatismo, sobre todo que llevaron a fracturas femorales? Fueron tratados con clavos intramedular y ellos tenían importantemente más riesgo de disfunción eréctil. El mecanismo se cree que la contratracción del nervio pudendo puede lesionar el nervio pudendo y puede llevar a que el 40% de los pacientes tengan disfunción eréctil leve a moderada. Fíjese que incluso hay otras series donde pacientes que fueron tratados con clavo intramedular de 19 a 37 años de edad, prácticamente la totalidad de los casos presentaban temporalmente disfunción eréctil que respondía bien a inhibidores de fosfodiesterasa 5. ¿Qué hay acerca del Peyronie? El Peyronie tiene una relación importante. No se conoce el mecanismo por el cual la enfermedad de Peyronie lleva a disfunción eréctil. Se sabe que el 8% de los pacientes con Peyronie tienen menos de 40 años y 21% de ellos pueden tener disfunción eréctil. En los pacientes raros adolescentes con enfermedad de Peyronie, se encontró que el 37% tenían disfunción eréctil y había una asociación importante entre estos pacientes y la mayor tendencia a presentar placas múltiples. Los eventos adversos de medicamentos, como cuáles: neurolépticos, antidepresivos, finasterida, ansiolíticos, todos ellos. La finasterida, especialmente con fines de tratar la alopecia, puede causar disfunción eréctil en el 1.4% de los casos. Algunos antiinflamatorios no esteroideos, su uso regular incrementa el riesgo de disfunción eréctil hasta 2.4 veces. Los neurolépticos que llevan a prolactina elevada y esto lleva a disfunción eréctil, y los anticonvulsivos también pueden tener que ver. En cuanto a los trastornos endocrinos, son poco comunes los escenarios de hipogonadismos en pacientes jóvenes, aunque el paciente joven que tiene además HIV positivo puede tenerla con mayor frecuencia. Y también la relación importante con la patología tiroidea, donde tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden llevar a una mayor frecuencia de disfunción eréctil. Hasta 63% de los casos con hipo y 70% de los casos con hipertiroidismo tienen problemas de disfunción eréctil. ¿Qué hay acerca del tratamiento? El tratamiento importantemente mejora la situación, pero hay que entender que estos pacientes, además del tratamiento médico, requieren formas complementarias como terapia psicosexual para poder mejorar realmente lo que se debiera. Este es como importantemente mejora el dominio de función eréctil. ¿Cuáles serían las conclusiones? La disfunción eréctil no siempre en el paciente joven es de origen psicógeno, también hay disfunción orgánica. La evaluación debe ser integral para detectar factores de riesgo. La disfunción eréctil orgánica aún en el paciente joven es un predictor de enfermedad cardiovascular. Y el tratamiento integral de la disfunción eréctil en jóvenes requiere cambios de estilo de vida, uso de medicamentos, la terapia psicosexual, y la mayoría de las veces el medicamento utilizado son los inhibidores de fosfodiesterasa 5 con un porcentaje importante de éxito. Muchas gracias, es la información que quería compartir con ustedes y los dejo en manos del doctor Francisco Lizárraga para continuar platicando de otros grupos de edades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael por cederme el micrófono. Agradezco al Laboratorio Lilly por esta gran oportunidad y al comité organizador del Congreso del Colegio Mexicano de Urología. El tema que me han solicitado es la disfunción eréctil de acuerdo al grupo de edad de 25 a 40 años de edad. Yo soy el doctor Juan Francisco Lizárraga Salas. Estos son mis conflictos de interés. Y empezamos. Cuando pensamos en un varón con disfunción eréctil, sin duda pensamos en un adulto mayor. Sin embargo, la disfunción eréctil afecta también a jóvenes.
con una prevalencia que va cada vez en aumento. Como podemos observar en el título de este artículo, la disfunción eréctil afecta a 1 de cada 4 nuevos pacientes con disfunción eréctil. Pero es una población diferente, es generalmente psicógena, como lo hemos aprendido. ¿Tienen ellos las mismas comorbilidades que el adulto mayor? ¿Y deberíamos abordarla como el adulto mayor o debemos pensar distinto con estos pacientes? Eso es lo que trataremos de resolver. Hablar de disfunción eréctil en general es pensar en causas vasculares, endocrinas, neurogénicas, en fármacos. Específicamente en jóvenes, es importante pensar en el riesgo de traumatismo peniano subclínico por andar en bicicleta, por ejemplo, o en el coito que puede generar placas, como la enfermedad de Peyronie, que puede no ser tan aparatosa en estos pacientes, pueden tener pequeñas placas que no desvíen tanto al pene. Hay endocrinopatías, de hecho muchas de ellas se empiezan a estudiar como población infértil y dentro de esto nos damos cuenta que también tienen disfunción eréctil. Las dietas ricas en soya tienen fitoestrógenos y estas, bueno, sin duda también generan endocrinopatía. Lesiones neurológicas, por ejemplo, el ciclismo, las cirugías de columna, la reducción de fracturas, por ejemplo, el fémur, con esa tracción que hacen sobre el periné. Y, por supuesto, fármacos. Fármacos para caída de cabello, como puede ser el finasteride o algunos antidepresivos o ansiolíticos. La evaluación, sin duda, es como la conocemos. Debe incluir la historia clínica, el cuestionario IEF, debemos de medir, pesar a los pacientes, tomarles la presión arterial, pedir exámenes de metabolismo, medir hormonas, pero también podemos tomar en cuenta algunos cuestionarios como el CIEDI escala 3, que es una herramienta muy buena para detectar componente psicológico en disfunción eréctil. Hay algunas preguntas como si está satisfecho con su trabajo o piensa en su trabajo fuera de las horas de trabajo, la relación con su pareja es difícil, conflictos en casa, y nos daremos cuenta que haciendo estas simples preguntas podemos pensar en un componente psicógeno, no solo por descarte, porque generalmente así pensamos. Si no tienes nada orgánico, entonces tu disfunción es psicógena, mientras existen herramientas como esta. También como podemos apreciar, a partir del 2010 llama la atención que se empiezan a detectar disfunciones eréctiles en pacientes más jóvenes, con incidencias que van hasta del 25%. Ahora, por alguna razón, justo a partir de este año, se aprecia que los jóvenes con disfunción eréctil tienen una reducción en sus comorbilidades. Y sin embargo, como vimos en la diapositiva anterior, la disfunción eréctil en ellos va en aumento. Se ha relacionado un incremento de tabaquismo, como podemos ver en la gráfica de la derecha, en menores de 40 años. Son jóvenes que generalmente hacen ejercicio y su consumo de alcohol no se ha modificado a lo largo de los años. Pero el tabaquismo, como también lo dijo el doctor Rafael Martínez, sin duda va en aumento. ¿Y cómo son estos pacientes? Vamos a utilizar este excelente trabajo del Journal Sexual Medicine y nos identifica una prevalencia alta, como podemos apreciar. Tienen, como decíamos, menos comorbilidades, menos sobrepeso, mayor nivel de testosterona, son jóvenes. Tienen tendencia a homosexualidad, menos tendencia a relaciones estables. Incluso muchos de ellos pueden buscarnos siendo solteros y sin tener pareja y detectando menor firmeza en la masturbación, que veremos la importancia de eso más adelante, concomitancia con otros trastornos como la eyaculación precoz. Es de llamar la atención, como vemos hasta abajo, que la severidad de disfunción eréctil ocurre casi con la misma incidencia que en los adultos mayores. Inclusive cuando vemos el PAI completo, la disfunción eréctil en jóvenes menores de 40, de acuerdo a su severidad, la disfunción más frecuente es la disfunción severa. ¿Cuál es el impacto psicológico de la disfunción eréctil en este grupo de edad? Como podemos apreciar en esta tabla, hay mayor depresión en jóvenes con disfunción eréctil que sin disfunción eréctil, 33% contra 22%. Sin duda es una relación de ida y vuelta. Hay que pensar que la disfunción puede causar, sin duda, depresión, pero también la depresión puede causar disfunción. Entonces, debemos de pensar que ellos tienen disfunción orgánica o psicógena o mixta,
Pues la incidencia de orgánica existe, es 27%, pero la más frecuente es psicológica o mixta, que coexiste con pacientes con prostatitis, que tienen dolor perineal. Ahora, cuando volteamos a ver el cuestionario IF en estos pacientes, debemos de tomar en cuenta esta gráfica. Me parece muy importante que en pacientes que tienen disfunción eréctil severa ya con IF menor de 10, mientras más jóvenes tienen una tendencia a tener síntomas depresivos más frecuente que el adulto mayor. Es decir, lo que vemos en rojo es una incidencia de hasta 60% de síntomas depresivos. Y vemos que ocurren en jóvenes con menos de 35 años de edad, mientras que el mismo grado de disfunción en un adulto de más edad no tiene tanto impacto. Que platicábamos respecto a la masturbación. A veces pensamos que si nos busca un varón que no tiene pareja, que no tiene una relación estable y nos dice es que ya mi pene no está tan firme cuando me masturbo, podríamos regresarlo a casa y decirle no te preocupes, es normal, hasta que tengas pareja regresa. Sin embargo, este trabajo nos alerta a que una masturbación con el pene débil en pacientes que no tienen coito puede no solo significar disfunción psicógena, sino puede alertarnos a riesgo cardiovascular elevado. Es decir, como podemos ver donde están las flechas azules, puede haber más disfunción endotelial, más resistencia a la insulina y más arteriosclerosis subclínica. En conclusión, la disfunción eréctil en jóvenes es frecuente. Tiene incluso la misma severidad que en mayores de 40. Vale la pena considerar que por alguna situación que falta por verse, hay menos comorbilidades, es decir, seguro se cuidan más estos varones, pero siguen teniendo una incidencia alta de disfunción eréctil, muy probablemente por el impacto psicológico. Hay que considerar que debemos de atender también la parte psicógena de ellos, no solo como causa, sino también como efecto. El urólogo debe estar capacitado también de evaluar aspectos psicológicos y factores de riesgo con herramientas validadas como la que acabamos de ver. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Cedo la palabra al doctor Francisco Barrios. Él ha sido una persona muy entusiasta también en los trabajos de disfunción eréctil en los diferentes grupos de edad, y el grupo de edad que él abordará sin duda complementará el panorama que estamos logrando tener. Adelante. Me da mucho gusto saludarles, agradezco nuevamente la invitación de Laboratorios Lilly y sobre todo poder compartir con ustedes algunas de las consideraciones que hemos tenido sobre los pacientes que tienen un segundo aire, estos pacientes entre 40 y 70 años de edad, donde vamos a hacer un abordaje para identificar cuáles son los patrones, las comorbilidades y la forma de diagnosticar disfunción eréctil y sobre todo lo que existe alrededor. Ahí está mi declaración de intereses. Y recordando un poco la estadística, si sabemos nosotros que los pacientes mayores de 40 años, hay un 52% de ellos que pueden llegar a tener disfunción eréctil, sería una cosa un poquito fácil de decir, bueno, pues es un volado, 50 y 50% para saber si un paciente tiene disfunción o no. Creo que vamos más allá, hemos cambiado mucho en la forma, sobre todo, de entender la disfunción eréctil como una enfermedad sistémica, un padecimiento que tiene muchas aristas y que nos ha hecho pensar un poco más allá acerca de que no solo son las erecciones lo importante, sino todo lo que conlleva a un diagnóstico. El urólogo se ha vuelto el médico del hombre y en este sentido creo que vale mucho la pena reflexionar en que nuestro diagnóstico en este grupo de edad es muy, muy importante porque tenemos oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno, pero sobre todo de cambiar ciertos hábitos y de mejorar aspectos de la vida sexual y de la vida en general del paciente desde el punto de vista de su salud integral. Como causas que ustedes conocen perfectamente bien, las vasculares, las neurológicas, las psicológicas y las hormonales, nos permiten entender las ramificaciones que vamos a ir encontrando en cada paciente. Recordarán ustedes hace muchos años que achacábamos todo a un tema psicológico en ocasiones, no teníamos tampoco forma de hacer un diagnóstico oportuno, no teníamos tratamientos tampoco tan eficaces como ahora. Y eso nos permitió ir entendiendo un poquito más qué sucedía con estos pacientes. El advenimiento de las terapias orales creo que mejoraron mucho
la forma en la que nosotros podemos entender al paciente que tenemos en el consultorio, con el cual tenemos oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno. Las condiciones y comorbilidades comúnmente asociadas en estos pacientes las conocen ustedes muy bien. El tabaquismo ocupa un lugar muy importante. En ocasiones tenemos pacientes que aparentemente no tienen ningún otro antecedente o ninguna otra comorbilidad, y sin embargo el tabaco en sí mismo es una de las principales causas de disfunción eréctil, sobre todo en pacientes entre 40 y 70 años de edad. Trataremos asimismo de ver si el paciente consume alguna otra sustancia ilegal o legal, como el mismo alcohol, que después de cierto número de copas ejercen un efecto depresor sobre el sistema nervioso central y también son causas frecuentes de disfunción eréctil. La diabetes mellitus se ha vuelto uno de los padecimientos asociados más importantes porque tenemos muchos pacientes, simplemente por cuestión estadística en México, un gran porcentaje de los pacientes diabéticos desarrollan como una de las complicaciones más importantes y más tempranas la disfunción eréctil. A veces pensamos solamente en retinopatía diabética o en la neuropatía, pero recordar que la disfunción eréctil en el paciente diabético es una de las causas importantes. La dislipidemia, un gran porcentaje de los pacientes que tienen diabetes también tienen colesterol y triglicéridos altos. La dieta que consumimos habitualmente no nos ayuda. Los pacientes hipertensos, un gran porcentaje de ellos, no solo por la enfermedad en sí, sino también en ocasiones los tratamientos medicamentosos que pueden generar disfunción eréctil. Entonces, si logramos ver esto como el síndrome metabólico y entender que estos pacientes están en riesgo, es de suma importancia identificarlos para evitar complicaciones a futuro. Las causas psicógenas, evidentemente, ya sea de relación con la pareja o situacionales, una persona que pierde a su pareja o que tiene algún tipo de problema de tipo relacional, evidentemente estas causas psicógenas, la neurosis en sí misma, la ansiedad pueden generar disfunción eréctil, no se diga tampoco pues enfermedades psicológicas ya mucho mayores como la esquizofrenia, en fin. Trauma, pacientes con trauma, ya sea por lesiones medulares o simplemente lesiones de neuropatía, hernias de disco, cuestiones de esta naturaleza que generalmente llegan a tener problema de disfunción eréctil, también debemos de entender que es importante recabar esta información. Los pacientes que consumen algún otro tipo de medicamento y que tiene como consecuencia antiandrógenos específicamente y muchos otros medicamentos también para problemas psiquiátricos que tienen como consecuencia la disfunción eréctil. Entonces, podríamos ver que este grupo etario es un grupo donde los pacientes van a tener comorbilidades y además van a tener enfermedades o padecimientos asociados que se van a estar tratando y que de alguna forma también tiene que ver mucho el tipo de fármacos que consuman en cuanto a la respuesta eréctil. Haciendo un poco la anamnesis en el consultorio y tratando de entender cuáles serían los antecedentes que son relevantes para nosotros, bueno, si el paciente tiene antecedentes de alguna cirugía pélvica, cirugía radical, no hay que olvidar que en este grupo de edad el cáncer es una de las causas frecuentes de cirugía de esta índole, el tabaquismo, como ya habíamos dicho, y el uso de medicamentos o sustancias. ¿Cuáles serían los pasos que debemos de seguir desde el punto de vista de la exploración física del paciente en el consultorio? Son muy sencillos, no nos llevan demasiado tiempo, pero que nos van a permitir dar un panorama general de cuál es el estado de salud del paciente. La presión arterial, hay muchos hombres que no acostumbran ir al médico, tendremos la oportunidad de verlos en el consultorio y de poder hacer un diagnóstico a veces de hipertensión de primera mano, porque llegan con nosotros los urólogos y a lo mejor el paciente simplemente no sabía que era hipertenso y nosotros lo podemos detectar. El índice de masa corporal evidentemente va a ser importante como un factor estadístico para predecir si el paciente está en riesgo o no de disfunción eréctil, síndrome metabólico o cualquier otro de estos padecimientos. La circunferencia abdominal y la exploración genital para buscar algún tipo de anomalía, desde Peyronie, pacientes que tengan criptorquídea, algunos pacientes con problemas de hernias inguinoescrotales severas, cuestiones de esta índole que nos van a permitir entender desde un punto de vista un poco más allá que la exploración física es fundamental en estos pacientes. Insisto, muchos hombres es difícil que acudan al médico, así que los urólogos tendremos oportunidad de hacer un diagnóstico a través de un abordaje integral de estos pacientes que, como ustedes ven, no es complicado, nos lleva relativamente poco tiempo y le podemos dar al paciente una respuesta importante sobre su estado de salud en general e identificar la disfunción eréctil en su caso.
Los laboratorios básicos, que serían pues, con los que podemos partir nosotros para entender si este paciente tiene algún otro factor de riesgo o no, glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada, la biometría hemática para ver cómo está el hematocrito, perfil de lípidos, evidentemente, y la testosterona sérica. Serían estudios muy básicos, muy sencillos, que fácilmente nos pueden dar información acerca del estado de salud de este paciente y dar un poco más allá en cuanto al diagnóstico, insisto, de otras comorbilidades. Ya desde el punto de vista de estudios invasivos, el ultrasonido Doppler se ha vuelto la piedra angular en el diagnóstico de los pacientes con disfunción eréctil. Lo ideal es hacerlo con vasoactivo para poder generar una respuesta eréctil y poder hacer las mediciones de los flujos, tanto arteriales como venosos. Creo yo que es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que estos pacientes deben de someterse a un estudio por lo menos de esta índole para poder identificar un caso particular de disfunción eréctil. Los pacientes que tienen necesidad, ya sea por trauma o por cirugías previas, de hacer un diagnóstico más específico, podemos hacer la angiografía peniana tratando de buscar si existe alguna alteración vascular que tenga algún problema que se pueda resolver desde el punto de vista quirúrgico. Insisto, el objetivo es un diagnóstico temprano, hacer que el paciente cambie de hábitos, que tenga tiempo para hacer un restablecimiento de su salud con cuestiones muy sencillas como ejercicio, como modificar la dieta, como mejorar los tratamientos que esté llevando, a veces hacer ajustes de dosis, buscar si es necesario hacer algún cambio en algún medicamento en específico con la intención de que no padezcan disfunción eréctil, controlar las causas endocrinológicas si en un momento dado hay problema de tiroides, de testosterona, diabéticos y todo, hacer un cambio en el aspecto metabólico de estos pacientes. Pasamos, por favor, con el doctor Ricardo Castillejos, que nos va a hablar en el abordaje de los pacientes mayores de 70 años. Les agradezco mucho su atención. Muy buenos días. Para mí es un gusto estar en esta ocasión participando en el simposio de Lili, un tema muy importante que es la disfunción eréctil y la edad. Es igual el abordaje diagnóstico. A mí en particular, al igual que mis colegas, me tocó hablar sobre el grupo mayor de 70 años. Particularmente hablando sobre este grupo etario, sabemos que tiene mucha participación en esta perspectiva sociocultural. Puede haber muchísimos prejuicios, ser un estereotipo en este grupo etario. Para muchas personas pudiera, inclusive la sociedad, ser una práctica impropia, antinatural, y pudiera también tomarse a malas interpretaciones en grupos muy específicos, como los que menciona en la diapositiva, particularmente hablando de un ejemplo, hombre que tiene sexo con hombre o una mujer que tiene sexo con una mujer en ese sentido. Por otro lado, este grupo está susceptible, algunos han manifestado el hecho de ser completamente tener sentimientos de asexualidad, tener un impacto negativo en su calidad de vida. Y quisiera mencionar que se ha hablado, han habido múltiples publicaciones. Aquí les muestro una publicación muy interesante en el 2017 donde habla sobre la función sexual asociada a la mortalidad. Sabemos muy bien que tanto un hombre o una mujer que tiene una actividad sexual activa es importante que preserva su calidad de vida, y aquella persona que no tiene una sexualidad activa se ha relacionado con un incremento en la mortalidad acumulada a 7 años. Esto, obviamente, por el hecho de tener una disminución en su actividad sexual que pudiera estar asociado no a comorbilidades en este grupo etario, que es muy importante y que vamos a hablar más adelante, y particularmente hablar sobre el hecho de que pudiera ser esta función sexual un biomarcador de salud, como actualmente se está viendo que impacta muy importante en la calidad de vida de estas personas. Por tal motivo, la función sexual podríamos decir que es un subrogado de una enfermedad avanzada y que está relacionado a factores relacionados con la edad. Hablar de dos estudios muy importantes, hablar sobre la prevalencia particularmente. Hay dos estudios interesantes, uno publicado en Estados Unidos, donde fue mayor de 3,000 pacientes, al igual que Australia, donde se encontró que un 56.5% de los pacientes mayores de 70 años estaban satisfechos sexualmente. Como pueden ver, había un poco más de proporción en mujeres, y el hecho de que pudiera estar relacionado con la actividad sexual deseada.
Lo que se demostró en estos dos estudios fue que los factores más importantes asociados fue tener mayor edad, había una situación de una pérdida de interés de la pareja que pudiera estar relacionado a muchos factores, las limitaciones en la actividad física que pudiera conllevar esa persona, tanto hombre o mujer, para poder tener una relación sexual, y por otro lado, osteoporosis, particularmente hablando de hombres, la presencia de cáncer de próstata que estaba relacionado con sus tratamientos médicos, ya sea quirúrgicos o del punto de vista hormonal, de acuerdo al estadio de la enfermedad, así como también diabetes, el uso de medicamentos antidepresivos, que es muy frecuente en este grupo principalmente, así como también el hecho de beta bloqueadores que pudiera llevar a una enfermedad cardiovascular en este grupo. Por otro lado, hablar sobre cambios sexuales relacionados a la edad, debemos recordar que hay cambios sexuales que están relacionados a los niveles de testosterona, como ven en amarillo, que es la disminución en la rigidez del pene, sensación de orgasmo, acortamiento del evento eyaculatorio y fase orgásmica, y también estos trastornos en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, que pudiera llevar a una situación de aneyaculación principalmente. Hablar sobre un abordaje que recomiendan las guías, realmente pues es una recomendación. El abordaje no cambia en relación a los otros grupos etarios, por lo cual nosotros debemos de iniciar el abordaje inicial de una disfunción eréctil en este grupo particularmente. Lo que sí cambia es el hecho de que tenemos que evaluar actitudes, sentimientos, valores, por otro lado, demostrar la sensibilidad, el interés que esa persona pudiera tener el hecho de iniciar su vida sexual o de continuarla, evitar en este grupo juzgar a este grupo por el hecho de tener una actividad sexual y sobre todo investigar cuál es el problema, cómo inició, qué factores existen gradualmente sobre el aumento de la edad y por esto también hacer una evaluación multidisciplinaria con un terapeuta sexual o un psiquiatra. También es importante mencionar que en este grupo el geriatra tiene mucha participación para poder nosotros investigar cuál es el efecto sobre la función sexual. Por otro lado, las experiencias que ha tenido el paciente, los comportamientos sexuales, así como también explorar otras opciones y discutir particularmente el hecho del riesgo que pudiera tener el paciente de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, aquí les muestro es una lista enorme de medicamentos que pudiera estar relacionado en este grupo en particular, de comportamientos sexuales inadvertidos, que pudiera estar muy relacionado con medicamentos antidepresivos, que pudiera llevar a una hipersexualidad o a una hiposexualidad, y que con esto es muy importante investigar en conjunto de ver qué medicamentos, y recuerden que son pacientes que tienen polifarmacia. Hablar ya de un tratamiento no cambia mucho, no dista de los otros grupos etarios. Sin duda es importante enfatizar los cambios en estilos de vida, la dieta. Es muy importante que esta población geriátrica tenga ejercicio. Se ha hablado mucho de la participación de un suplemento de antioxidantes y sobre todo de vitamina D, que sabemos que existe una deficiencia importante en este grupo de edad y que también está llevado, como por ejemplo en cáncer de próstata o en otras comorbilidades que puede tener una deficiencia de vitamina D. Sin duda hablar sobre los inhibidores de fosfodiesterasa 5, no hay alguna contraindicación, al menos de las que ya conocemos, para poderlo dar. Y como ya mencioné, la terapia sexual participa mucho en esto. Hablar de la suplementación de testosterona, lo vamos a mencionar más adelante. Aquí les demuestro, es un estudio interesante, solamente habla sobre la eficacia que tienen los inhibidores de fosfodiesterasa 5, fue una publicación en el 2016, donde vemos que entre grupos mayores de 65 años, inclusive a mayores de 75 años, existe esa eficacia de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 para este grupo de pacientes, sin ningún aumento en los factores de riesgo y en todas las esferas de la sexualidad como tal. Hablar sobre el hecho de que en este grupo no todos van a tener una deficiencia de testosterona, en este sentido existen ciertas recomendaciones que se puede hablar sobre, solamente ven en la diapositiva, son niveles de evidencia, opinión de experto, no hay algo consensuado y solamente particularmente tener el cuidado en aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, sobre todo de alto riesgo, donde está cuestionable el uso del reemplazo de testosterona. Ya para terminar, les menciono que existen múltiples estudios, más de 22 los más importantes, donde lo que ustedes ven en amarillo son los de terapia de reemplazo de testosterona, donde se ha visto
un 30% de mejoría en particular. Por tal motivo, es muy importante mencionar que el abordaje tiene que ser exactamente igual que otros grupos etarios, particularmente por lo que ya mencioné. Quiero agradecer la invitación y le doy la palabra de nuevo al doctor Luis Antonio Reyes Vallejo para las preguntas y comentarios de este excelente simposio. Muchas gracias.